¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a ver la utilización de la ecuación de los gases ideales. Es un tema bastante sencillo, la realidad, pero bueno, yo veo que hay muchas dificultades y vamos a introducir ciertos conceptos, como vimos en la clase de repaso, como pasar a moles con la masa relativa y los gramos de un componente. Así que me parece que va a ser de utilidad. Para que no sea únicamente químico y tenga un valor agregado, lo voy a utilizar nuevamente Excel y le voy a cargar la planilla, así tienen para practicar. Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver la ecuación de los gases. Como vimos en otras ocasiones, ¿qué sería la ecuación característica de los gases? Bueno, en su momento se buscó la manera de generar un modelo matemático que vinculara los parámetros que afectarían en un sistema gaseoso, ya sea de un gas o un multicomponente con varios gases. A grandes rasgos, se halla una relación entre las principales variables: el volumen, el recipiente que contiene el gas; la presión, como lo que se genera producto de las distintas variables. La presión estaría en función de los moles, la temperatura, el volumen y una constante de proporcionalidad que, bueno, adentrándonos en el mundo de la ciencia, vamos a ver que siempre infaltable va a haber una constante de proporcionalidad con un sistema de unidades que compensa el resto para hallar lo calculado, en este caso la presión. ¿Qué es lo importante de entender de esta fórmula? Hay un sistema de unidades que tiene que ser consistente con la unidad de la constante de proporcionalidad, en este caso de los gases, la R, ya que si usamos una mezcla de unidades estaríamos teniendo cualquier resultado. Acá dejé las más usadas, por lo menos con la R en litro atmósferas mol Kelvin. Y bueno, como yo sé que a ustedes les gustan los videos cortos y si hago hondo demasiado en la explicación no lo van a ver, vamos directamente a un ejemplo. ¿Qué pasaría si tenemos, por ejemplo, este caso? Me están diciendo que tenemos una muestra de nitrógeno de 56 gramos en un recipiente de 500 centímetros cúbicos a 25 grados. Acá tenemos un tema con las unidades. Yo imagino que el común de ustedes saben que un litro equivale a un decímetro cúbico y en el caso 500 centímetros cúbicos es medio litro, es decir, 0,5 decímetros cúbicos. Bueno, aclarando esto, nos piden calcular la presión. Nosotros sabemos que la ecuación característica que modela la presión es la ecuación general de los gases. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es pasar estos gramos a moles. ¿Cómo hacemos esto? Bien, como vimos la clase de manejo de preconcepto de tabla periódica, los moles podemos calcularlos rápidamente utilizando la masa dividido el peso molecular. En este caso el nitrógeno es 14, como está dos veces sería 28. Y ahí tenemos los moles. Temperatura, definimos que era 25 grados. ¿Cómo hay que pasarla a Kelvin? Recordemos, para pasar de unidades le sumamos 273. Y el volumen es 0,5. Entonces la presión, decímetros cúbicos o litros, lo que más les guste. Esto es en Kelvin. Y la presión, bueno, usamos la ecuación característica. Directamente serían los moles por la constante, por la temperatura, todo esto dividido el volumen. Y tenemos la presión en bar, atmósferas o la unidad que más les guste. Bastante sencillo. ¿Qué puede variar este tipo de problemas? Bueno, en lugar de calcular la presión, pueden pedir el volumen, pueden pedir los moles, pueden pedir la temperatura, pero siempre vinculándonos con distintos despejes de la misma ecuación característica. Cabe resaltar, no hace falta recordar muchas fórmulas, solo esta. Una manera sencilla, que probablemente ustedes la hayan visto en el secundario o por alguna explicación, hay una manera muy graciosa de recordar la fórmula. Suelen poner que pavo es igual a ratón. Entonces, las letras que estén del mismo lado se simplifican como una ecuación. Es decir que presión por volumen es la constante por T por los moles. Si pasamos, como está multiplicando, dividiendo, llegan a la misma expresión que yo.
Mezclas de gases. No siempre el sistema es tan sencillo. Es decir, no siempre van a tener el caso que tenemos un único gas con sus variables y pedimos una. Puede que tengamos dos. ¿Cómo hacemos? Bueno, en este caso, acá modelé la situación. Una mezcla de nitrógeno-oxígeno, que son las mezclas más comunes de gases, y tenemos una masa dato. De tabla periódica sacamos los pesos moleculares como en el caso anterior y, consecuencia de la masa sobre el peso molecular, podemos obtener los moles. La constante es siempre la misma, la temperatura en ambos casos es la misma, ya que estamos considerando que ambos están contenidos en un mismo recipiente. Así que el volumen debe ser el mismo, es el volumen del recipiente. Y la presión, utilizando la ecuación característica, podemos tenerla en este caso. Otra manera más sencilla, aplicando el concepto de fracción molar. Si yo tengo, hubiese sido otra manera en el caso, yo he tenido las dos presiones por separado, uno sabe que la presión total de un sistema es la suma de las dos presiones individuales de cada gas en un mismo recipiente, en atmósferas. Una manera rápida que yo hubiese podido calcular la proporción de cada uno de los gases sería con el concepto de fracción molar. A partir de la presión total, si yo quisiera saber las presiones parciales de nitrógeno y de oxígeno, podría aplicar la definición de fracción molar. ¿En qué consiste la fracción molar? La fracción molar me dice que para cada especie la fracción molar correspondería a la cantidad de moles, en el caso del nitrógeno 3, divididos la sumatoria de los moles totales, 3 que aporta el nitrógeno y 5 que aporta el oxígeno. Es decir, en el caso del nitrógeno, esta fórmula sería 3 dividido 8. En el caso del oxígeno sería 5 dividido 8. Entonces, ¿cuál es la presión parcial? Si lo que digo es verdad, esto debería condecirse con los valores calculados. Vamos a ver si tengo razón. Multiplico la presión total por la fracción y tengo la presión parcial de la especie. Asimismo, multiplico la fracción molar del oxígeno por la presión total y tengo la presión parcial de la especie. De ambas maneras es correcta la resolución. Yo podría, según los datos que uno tiene, encarar el problema por lo general. En el primer caso, era un caso típico bien lineal de hallar la presión parcial de cada gas. Para la presión total, era directamente sumarlas. ¿Cómo sería el caso inverso o a lo mejor de otra manera de pensarlo? Yo podría tener la presión total y los moles. Yo ahí podría evitar hacer tantas cuentas y directamente con el concepto de fracción molar, que vamos a utilizarlo mucho en este curso, podría haber obtenido las presiones rápidamente. Esta planilla la voy a cargar en el video para que ustedes puedan practicar y corroborarlo. Está bien que es importante la resolución a mano, los despejes tienen un valor agregado matemático, pero para verificar los resultados, ¿por qué no podrían utilizar esta planilla? Bueno, esto fue todo, espero que les haya servido y puedan practicar en sus casas. Si les sirve, pueden suscribirse para estar al tanto cuando subo nuevos videos y estar con todas las clases del día, para cuando podamos volver a tener clases presenciales, tengan los contenidos afianzados.